Bueno, maravilloso. Hoy comenzamos entonces con nuestra reunión del Instituto de Derecho Tributario del Colegio de Abogados de Morón y tenemos el gran honor de tener unos invitados de lujo, muy queridos, el doctor Lucas Gutiérrez, el doctor también Guillermo Marconi y un invitado especial que también se sumó hoy y que nos va a enseñar muchísimo, Mariano Machi. Así que, bueno, muchísimas gracias, qué gusto tenerlos. Ahí se conecta Patricia, todos los que se han sumado también y se están sumando en el día de hoy. Bueno, no sé, Lucas, si querés decir algunas palabras, damos la Hola bienvenida. Susana, ¿cómo estás? Un gusto Muy volver a bien. verte y compartir acá con vos. Gracias por la invitación y también gracias por pensar y estar tan activa planeando, organizando estos eventos que son tan importantes para la profesión y para los colegas, así que es un gusto. Bueno, te cuento, en esta ocasión voy a oficiar más que nada de moderador, te acompaño en el rol eh, y presentar a los doctores, abogados, Mariano Mandri y Guillermo Marconi, bueno, ambos abogados. Mariano va a hablar de un tema importante, está bueno, como la presentación en el sentido de que cada uno va a exponer sobre perspectivas distintas de lo que es la aplicación de la inteligencia artificial en el ámbito tributario. Mariano va a poner en foco y va a comentar cómo trabajan las administraciones tributarias y cómo los organismos de recaudación se valen del uso de la inteligencia artificial para llevar adelante su actividad de gestión, tanto de recaudación como de fiscalización. Cuáles son también los límites o los interrogantes y las preguntas que esta novedad eh, levanta en el ámbito de la relación jurídica tributaria con el contribuyente. Y Guillermo Marconi va a hablar de la inteligencia artificial, pero ya no como herramienta por parte de las administraciones tributarias para realizar su función, sino la herramienta tributaria como una herramienta de la actividad económica, o sea, como una actividad económica en sí misma, que la pregunta es, bueno, ¿tiene aptitud, tiene capacidad contributiva? Porque uno de los fenómenos de esta, vamos a decir, de esta tecnología consiste en que puede sustituir o puede, digamos, llevar a cabo la actividad, la inteligencia artificial que podrían hacer muchas personas. Entonces eso supone una menor tributación y de ahí es que los estados se preguntan, bueno, entonces, ¿cómo podemos, digamos, tomar a la capacidad contributiva como una manifestación de riqueza propiamente dicha, susceptible de generar hechos imponibles por sí sola? Bueno, eh, con esta presentación ya directamente y para no demorar, yo salvo alguna presentación que quieras sumar de los chicos, su CV o sus antecedentes ya para comenzar. Maravilloso, sí, es un temazo y aparte, bueno, ser parte del Colegio de Abogados de Morón y tenerlos a ustedes sobre estos temas, que es todo lo que se viene, ¿no? Así que bueno, agradecerles nuevamente y sí, los vamos a presentar, ¿cómo no los vamos a presentar? Sobre todo decir que en el caso de Mariano Mandri Tabernero, es abogado tributarista, trabaja también en Estudio Lisich, Litvin y Asociado, comunicante técnico por la Argentina en el próximo Congreso del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario. Y justamente va a hablar, Mariano, de este tema de los desafíos de la inteligencia artificial en el derecho tributario moderno. Así que bueno, empezamos con él y después seguimos con lujo con cada uno. Así que bueno, gracias Lucas por esta presentación. María.
Bueno, muchas gracias Susana y Lucas por la presentación y también gracias por la invitación a participar de este evento tan importante como lo dijo Lucas. Preparé un PowerPoint para organizar un poco la exposición que creo que estoy compartiendo. Em, Perfecto, se ve con lo cual, bárbaro. bueno, gracias Susana. Dividí esta pequeña disertación en tres ejes. Un primer eje que está un poco orientado a, bueno, un poco Lucas lo adelantó, pero el primer eje es a cómo utilizan las administraciones tributarias la inteligencia artificial, qué es la Big Data, cómo se nutre esta suerte de inteligencia colectiva que surge a partir del uso de las inteligencias artificiales. En un segundo eje voy a comentar un poco cómo es el caso argentino, o sea, qué está haciendo la FIP en este sentido, porque naturalmente la FIP no es ajena a esta nueva tendencia que está surgiendo. Y como tercer eje voy a hablar un poco de cómo es el sistema tributario actual y preguntarnos si el sistema tributario, como está concebido hoy en día, está preparado o no para aceptar o no, o rechazar, o si se puede ajustar, digamos, a estas nuevas tecnologías. Entonces acá vamos a hablar un poco de los nuevos paradigmas y los nuevos derechos que surgen con el uso de la inteligencia artificial. Entonces, entrando un poco al primer eje, que es el uso de la inteligencia artificial por parte de las administraciones tributarias, vemos, si bien hay muchos tipos de inteligencia artificial, vemos que las administraciones tributarias se nutren principalmente de dos tipos. Uno son las inteligencias artificiales predictivas y la segunda son las inteligencias artificiales generativas. Las inteligencias artificiales predictivas son distintos algoritmos que usan las administraciones tributarias y que sirven más que nada para analizar datos. O sea, son algoritmos que permiten a las administraciones tributarias eh, analizar una cantidad ingente de datos que antes muchas veces era requerido que las personas lo hagan, que llevaba mucho tiempo, muchas horas, incluso días, y ahora estos nuevos algoritmos los pueden hacer en pocos segundos. Esto naturalmente genera la posibilidad de tener información de valor agregado a partir de estos datos. También puede ayudar a detectar datos ocultos que muchas veces a las personas puede que se le pasen entre tanta cantidad de datos. En ese sentido, estas inteligencias artificiales, estas tecnologías son prácticamente infalibles y también sirven este tipo de inteligencias predictivas para predecir las conductas fiscales de los contribuyentes y que, bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, que las administraciones tributarias puedan enfocar y direccionar todas sus labores fiscalizadoras. Y por otro lado están las inteligencias artificiales generativas que como su nombre lo indica, son aquellas que pueden generar nuevos datos a partir del análisis de datos anteriores. Entonces, algunos de los usos que usan las administraciones tributarias de este tipo de tecnologías son, por ejemplo, para generar proyectos de liquidación de impuestos. O sea, nosotros estamos acostumbrados a que los impuestos los tenemos que presentar nosotros, las declaraciones juradas, pero esto lo que permite es que sea la propia administración tributaria la que genera ese borrador o esa liquidación de impuestos y que sea el contribuyente que las pueda aceptar. Por ejemplo, esto ocurre en España. También las inteligencias artificiales generativas pueden categorizar a los contribuyentes. Vamos a ver que la FIP lo utiliza, de hecho, en la actualidad y también dictar decisiones administrativas automáticas, o sea, dictan verdaderos actos administrativos automáticos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la limitación o autorización de servicios de la CUIT o distintas acciones de fiscalización que hacen las administraciones tributarias. Todas estas, ambas tecnologías, tanto las predictivas como las generativas, tienen un motor en común que son los datos. O sea, la inteligencia artificial se nutre de datos. El motor de la inteligencia artificial son los datos. Y estos datos, en el caso de la FIP, tienen diversas fuentes. O sea, el fisco se nutre de muchas fuentes para tener una enorme cantidad de datos. Algunas de las más importantes es el intercambio de información, que puede ser entre los distintos fiscos, entre los distintos países. También la multiplicidad de regímenes informativos, por ejemplo, de las compras por Internet, de las tarjetas de crédito, los regímenes de compra en el IVA, etcétera. Y también la informatización de los procesos que actualmente son casi que en su totalidad, todos los procesos son digitales, o sea, las facturas son digitales, los pagos tienen que ser electrónicos, con lo cual la FIP tiene
muchas fuentes de datos que también de manera automática ingresan a estos análisis a través de estos nuevos algoritmos de inteligencia artificial. Todas estas múltiples fuentes de datos generan una verdadera Big Data, que como se lo conoce técnicamente, por así decirlo, que es un conjunto enorme de datos de los que se nutre la inteligencia artificial y generan, al menos en el campo de la tributación, una verdadera inteligencia colectiva, porque justamente permite este análisis de un montón de datos y, bueno, algunos de los beneficios que genera para las administraciones tributarias son, por ejemplo, predecir las conductas de los contribuyentes, desarrollar planes de auditoría fiscal más eficientes, o sea, direccionar mejor las fiscalizaciones. También permite fiscalizar en tiempo real a los contribuyentes y de esta manera prevenir la evasión de tributos. Naturalmente, al aumentar tanto la capacidad fiscalizadora de las administraciones tributarias, se alienta el cumplimiento voluntario del impuesto, naturalmente por un carácter más disuasivo que tienen estas tecnologías. Y también permiten esto, acá en Argentina parecería que es más un anhelo, pero es una oportunidad para reducir la presión fiscal que en la actualidad pesa sobre un universo pequeño de contribuyentes para lograr que sean más los contribuyentes que paguen menos y eso redunde naturalmente en una mayor recaudación. Pasando un poco al segundo eje para ver cuál es la actualidad argentina, porque como les dije al comienzo, la FIP no es ajena a estas nuevas tendencias, a estas nuevas tecnologías, y de hecho la FIP tiene un documento que se llama Plan Estratégico del 2021 a 2025, que hay varios puntos que son muy interesantes porque implican totalmente el uso de estas nuevas tecnologías. El punto más importante de este plan estratégico es que la creación de la Dirección de Ciencia de Datos, o sea, la FIP tiene ahora una dirección especializada cuyo objetivo es implementar un enfoque de ciencia de datos, de Big Data, esto que les comentaba recién, y también del uso de inteligencia artificial para abordar las distintas problemáticas que tienen el organismo. En esta línea hay algunos objetivos particulares como por ejemplo implementar nuevos modelos de explotación de datos. Estos modelos están a cargo, el desarrollo de estos modelos está a cargo de esta Dirección de Ciencia de Datos, el fortalecimiento de las capacidades del desarrollo de software del organismo y también la actualización del ecosistema tecnológico de la FIP. O sea, vemos que hay una fuerte tendencia, un fuerte objetivo de la FIP en desarrollar estas tecnologías, estos software que les permitan aumentar su capacidad operativa. Eso sería un poco desde el plano general y un poco en el plano particular. En este plan estratégico se menciona también la universalización del pago electrónico, que como les comentaba recién, que actualmente casi todos los circuitos económicos están informatizados. También se pone como un objetivo del organismo esto que les comentaba de las declaraciones juradas preelaboradas, o sea, que sea el propio fisco el que genera la declaración jurada del contribuyente, que al fin y al cabo es el obligado al pago. También, en uno de los puntos más importantes, es la implementación de sistemas de control extensivos y automáticos. O sea, son sistemas de control de fiscalización en tiempo real que utilizan totalmente estas inteligencias artificiales, estos algoritmos, todos los datos que le comentaba recién, y crean matrices inteligentes para detectar inconsistencias. O sea, todos estos sistemas lo que permiten al fisco es que analizando toda esta enorme cantidad de datos puedan direccionar las fiscalizaciones electrónicas o presenciales, pero que lo puedan hacer de una manera mucho más ordenada y, digamos, todos estos sistemas lo que hacen es prender las alertas del fisco y en los casos que ameritan se impulsan el inicio de fiscalizaciones. También es el control de créditos tributarios ficticios a través de estas matrices de riesgo que ahora vamos a ver en la siguiente filmina un poco cuáles son los sistemas puntuales, pero al estar todo informatizado y al entrar una factura, por ejemplo, cuando uno emite una factura, eso entra automáticamente en el sistema de la FIP y también ya está automáticamente bajo el control de estos sistemas, con lo cual la FIP en tiempo real puede conocer los hechos imponibles en el mismo momento en el que suceden. Como les comenté, algunos de los sistemas de control que están vigentes en la actualidad, que se centran en el uso de inteligencia artificial, son estos tres, que el primero es el CIPER, que es el sistema de perfil de riesgo.
que básicamente lo que hace es categorizar a los contribuyentes. Vos podés ser categoría A, B, C, D o E en el CIPER según tengas alto o bajo riesgo, y está hecho enteramente o funciona enteramente a partir de algoritmos de inteligencia artificial. Este sistema crea una matriz de ponderación que, aunque es poco clara en la realidad, pero que puede tener varias consecuencias en los contribuyentes. Por ejemplo, si uno tiene una categoría de riesgo, implica que vas a tener una mayor alícuota en los regímenes de retención, por ejemplo, del IVA. También, si vos querés acceder a un plan de pagos de AFIP, vas a tener menos cuotas o un mayor interés de financiación, con lo cual vemos que tienen efectos reales y económicos en los contribuyentes. Otros de estos sistemas es el índice de capacidad económica financiera, que también lo genera un algoritmo y básicamente tira un índice, un número que en base a los distintos datos que analiza la FIP, te determina cuánto es el monto que vos podés operar en tus actos económicos. Como vamos a ver también en la siguiente filmina, este índice también tiene parámetros poco claros y normalmente los contribuyentes no pueden saber de dónde AFIP saca los datos para determinar ese índice. Otro de estos sistemas es el programa de monitoreo fiscal, que fue creado el año pasado y lo que hace es un control en tiempo real de las declaraciones juradas de los contribuyentes, que es como les comenté recién, uno cuando emite una factura, en tiempo real, en el mismo momento, ingresa a la base de datos de AFIP y este programa de monitoreo fiscal que funciona con inteligencia artificial lo está analizando en ese preciso momento. Entonces, en el IVA, por ejemplo, esto puede crear una matriz de riesgo que te dice si vos sos un contribuyente de mayor o menor riesgo, según los débitos y créditos fiscales que declares, y en ganancias según la relación entre el impuesto a la ganancia que vos determines y los ingresos que declares. Y todo esto sirve, como les comenté recién, para enfocar y direccionar las auditorías fiscales que normalmente realizan los organismos. En el segundo de los puntos que les comenté anterior, que es el índice de capacidad económica financiera, vemos que, como les comenté, es bastante oscuro, o sea, oscuro en el sentido que es poco claro. Vemos que hubo un caso muy conocido muy importante en la jurisprudencia nacional. Este fallo es de la causa Graco de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal del año de noviembre de 2022. En este caso, la FIP había establecido, determinado este índice en caso de un contribuyente, y el contribuyente le pidió al fisco, al organismo, que le diga cómo llegó a ese índice. La realidad es que el contribuyente no tuvo ninguna respuesta por parte de la FIP y entonces inició una acción de amparo ante la justicia que tuvo acogida favorable en primera y en segunda instancia. Y en la Cámara, en lo puntual, le ordenó al fisco a que brinde información certera y le indique al contribuyente cuáles fueron los parámetros considerados a efectos de establecer esa valoración de su índice de capacidad económica. Con lo cual, dejando al desnudo de esta manera que estos sistemas muchas veces pueden ser poco claros y poco transparentes y de esa manera afectar los derechos de los contribuyentes. Pasando ahora al tercer eje que les comenté al comienzo, nos preguntamos si el sistema tributario argentino actual está preparado para recibir todas estas modificaciones tecnológicas y si puede dar una respuesta acabada, sobre todo para no generar resultados disvaliosos. Para esto es importante repasar muy brevemente cómo son las bases del sistema tributario actual. Y esto se sustenta en un axioma que es que es el contribuyente el que tiene la información y el que conoce la verdadera magnitud de sus hechos imponibles. Por eso es el contribuyente el que interpreta la ley, el que liquida sus impuestos, el que presenta sus declaraciones juradas y el que paga. Naturalmente, como es el contribuyente el que tiene toda esta información, la administración tributaria tiene amplias facultades de control tanto antes como después de la presentación de las declaraciones juradas. En esta línea de amplias facultades se anotan lo que les comenté hace un rato, de que hay un montón de regímenes de información y que el fisco se nutre tiene capacidad para establecer todos estos regímenes justamente por estas amplias facultades de control. Pero un poco la imagen lo representa, la realidad es que este sistema tributario actual
queda como un saco, como una prenda que no se ajusta bien a estas nuevas tecnologías. ¿Por qué? Por este cambio de paradigma que les comenté recién, en el que hay una inversión de roles. Hoy en día no solamente es el contribuyente el que conoce sus datos, sino el fisco puede incluso en tiempo real conocer los datos y pueden darse ciertas situaciones en las que el fisco tenga incluso más datos del contribuyente que el propio contribuyente. Con lo cual, este axioma que les comenté recién, sobre el que se sustenta el sistema tributario argentino, queda realmente obsoleto porque ya no es el contribuyente el que está en mejores condiciones de exponer los hechos imponibles y su magnitud económica, sino que el fisco puede conocer todo esto incluso en tiempo real y cuando se perfeccionan los hechos imponibles. De hecho, incluso con las inteligencias artificiales predictivas, hay veces que el fisco puede conocer esto antes de que suceda, con lo cual estamos hablando de un verdadero cambio de paradigma. Este nuevo paradigma naturalmente requiere de nuevos derechos para el contribuyente porque el rol pasivo que tenía antes o el rol que tenía antes de aportar la información a la FIP frente a las auditorías y digamos un poco ver cómo el fisco hacía sus auditorías, hoy en día cambia y se requiere que el contribuyente tenga un rol activo en estos nuevos modelos de auditoría y de fiscalización que se basan en el uso de inteligencia artificial. Algunos de los derechos, son muchos los derechos los nuevos derechos que se mencionan, pero algunos de los más importantes tienen que ver con la transparencia de los datos, o sea, que el contribuyente tenga derecho a conocer los datos y a corregir los datos que la FIP tiene sobre él, y también a conocer y corregir toda disposición de información de valor agregado que la FIP o las administraciones tributarias generen a partir del uso de inteligencia artificial. También debe tener derecho a controlar las decisiones de la inteligencia artificial que puedan afectar sus derechos, a conocer sus fundamentos, a conocer sus motivos. Recién les comentaba el fallo Agraco y cómo la jurisprudencia ordenó al fisco que dé a conocer estos datos y que explique cómo funcionan sus algoritmos. También al tener la posibilidad real de corregir u observar las decisiones que tome la inteligencia artificial. En este sentido, es muy importante que esa posibilidad sea real, o sea, que sea efectiva. Que en caso de que la inteligencia artificial no pueda dar una respuesta, que el contribuyente pueda acceder a una respuesta humana, que sea rápida, ágil, efectiva, evitar el uso de chatbots de una manera excesiva. O sea, creo que a todos nos pasó que alguna vez habremos entrado a alguna página que tenía un chatbot y sinceramente no llegábamos a ninguna respuesta con el chatbot. Y también a revisar los esquemas legales, porque, por ejemplo, el decreto reglamentario de la ley 1183 a nivel nacional establece un artículo, un recurso de apelación residual para aquellos actos de la FIP que no determinan tributos ni resuelven recursos de repetición, que tiene un plazo de resolución de 60 días y no tiene efecto suspensivo. Con lo cual estamos hablando, es un claro ejemplo de un esquema recursivo que está obsoleto, porque si hablamos de una inteligencia artificial que en pocos segundos puede analizar datos que antes llevaba varios días y que el recurso tenga un tiempo de resolución de 60 días, estamos hablando de una desproporción que no asegura el correcto ejercicio de los derechos del contribuyente en este caso. Lo mismo con los efectos de estos recursos, porque este recurso, por ejemplo, no tiene efecto suspensivo y sabemos que la inteligencia artificial, si bien es mucho menos propensa a fallar que los humanos, también puede estar, no está exenta de estos errores y puede tener sesgos que genere resultados disvaliosos. Con lo cual, para resumir, esta implementación y esta irrupción de la inteligencia artificial por parte de las administraciones tributarias es una buena oportunidad para repensar los modelos tributarios y sobre todo adaptar la legislación para que la aplicación de estas inteligencias artificiales sea legítima, sea plena y sirva para asegurar una tributación que sea más justa, tanto para las administraciones tributarias como para los contribuyentes. Y además, en el caso de Argentina, también creemos que es una buena oportunidad para reducir la presión fiscal y asegurar esto que les comentaba recién, que la presión fiscal no recaiga exclusivamente sobre los contribuyentes que están en blanco, sino que sea una presión fiscal más razonable, que no sea tan excesiva y que sean más personas los que paguen menos impuestos, pero que eso se traduzca en una mejor recaudación y en un sistema tributario más eficiente y sobre todo más legítimo.
Muy bien, excelente. Bueno, Mariano, la verdad que maravilloso. Veo que hay preguntas. Acá Patricia hace preguntas también. Lo que sí no sé si les parece, para no, ponemos las preguntas al final y le damos paso al doctor Guillermo Marconi como para que continúe con todos estos temas, que la verdad es que sí, nos abren la cabeza y nos hace pensar qué es lo que va a pasar, qué va a pasar con todo esto. Así que no sé si Antonella se pudo sumar, que andaba por acá. Bueno, si no, entonces vamos a presentar al doctor Guillermo Marconi. El doctor Guillermo Marconi es gerente del Departamento Jurídico del Estudio Lichisi, Litvin y Asociado, también en el área contencioso y asesoramiento. Es ex relator del Tribunal Fiscal de la Nación de la Sala B entre el periodo 2010 y 2019. Es especialista en tributación por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. Tiene una diplomatura en Derecho Tributario Internacional por la Universidad Austral en el año 2018, otra diplomatura de especialización en Derecho Administrativo y Financiero en Salamanca, es docente, investigador, docente de posgrado de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, autor de numerosas publicaciones, así que bueno, muy bienvenido querido doctor, le damos la palabra entonces. Bueno, muchas gracias, Susana. Un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Y retomo a partir de la pregunta que dejaste: ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a tratar de ver un poquito eso, ¿no? A diferencia de Mariano, como vamos a hablar de economía digital e inteligencia artificial, yo lo voy a hacer todo a pulmón y sin presentación, para marcar que todavía nos queda un poquito de humanidad, a pesar de la contradicción de que estamos dándolo por Zoom. Y vamos a abordar a partir de lo que nos comentaba Mariano, que da una visión de corte desde las administraciones tributarias y estatales, pero más bien de cómo aplicar la inteligencia artificial en la tributación, en la recaudación. Vamos a ir del lado de la recaudación, pero pensado con algo que quizás algunos hayan escuchado, muchos de ustedes haya resonado por ahí como una idea loca, que es lo que llaman el impuesto a los robots. Y eso es lo que mencionaba previamente Lucas sobre el tema de la capacidad contributiva, y qué capacidad contributiva puede llegar a tener un robot, obviamente un robot con inteligencia artificial, ¿no? Y para eso me gustaría hacer un poquito de zoom out y focalizar o ubicar como corresponde la inteligencia artificial en el contexto que tiene que estar. Porque si uno se va y estudia los diferentes hitos que los llamamos revoluciones industriales, todos ellos han traído cambios a todo nivel, han modificado las estructuras sociales, económicas y tributarias desde todo punto de vista, y lo que podemos ir observando es que, por un lado, los periodos de revoluciones se acortan y que hoy estaríamos, después del carbón, el gas, la electricidad, estamos en la fase de la Internet y estamos entrando en una nueva fase de la economía digitalizada en su conjunto, no como una rama de la economía, en la cual está empezando a tomar preponderancia este tema de la inteligencia artificial generativa, la inteligencia artificial aplicada a la robotización, que va a provocar cambios sociales, económicos y tributarios muy importantes. Y los periodos se están acortando fuertemente. Y a esto viene la respuesta, digamos, este es el contexto en el que está la respuesta que hay que darle a la pregunta de si corresponde o no corresponde un impuesto a los robots. Si uno mira lo que fue el desarrollo del programa BEPS, el famoso BEPS de la OCDE, que arranca en 2013, ves que en 2013 sale el programa BEPS y sale el plan de acción, que se llamaba, que constaba de 15 acciones. La primera era abordar los desafíos de la economía digital. Si bien esa fue la primera acción,
La realidad es que esa acción quedó relegada porque se puso el foco sobre todas las otras acciones que justamente buscaban ir digamos, dentro de la problemática clásica de tributación internacional, a donde estuvieran los problemas más, quizás más fáciles de resolver, de ahuecamientos de las bases, de traslados artificiales de beneficios, ir a los tratados de doble imposición, y el foco quedó ahí. Entonces, por ahí uno ve los informes los primeros informes salieron en 2015, los informes definitivos son de 2018, y todo el foco estaba puesto sobre las otras secciones y no la economía digital. Post pandemia, que se produce una aceleración tremenda del desarrollo de la economía digitalizada, la idea a la comunidad internacional, entre las cuales estamos nosotros como parte, como miembro de la OCDE, entre los 140 países que han firmado el convenio de enfoque unificado y los pilares, cambia, y a partir de 2021 empieza a tomar preponderancia el tema de la economía digital como lo principalísimo. Ahí es donde hay que hacer todo el foco. Y no es casualidad que empieza a verse también en nuestro país, a partir más o menos de esas fechas, entre 2018 y 2021, las modificaciones a nivel nacional y a nivel local para abarcar, por ejemplo, con ingresos brutos todo lo que es economía digital, para abarcar con IVA los servicios digitales a consumidor. Después empiezan a aparecer las modificaciones para alcanzar todo lo que son los criptoactivos. Y la siguiente etapa es la inteligencia artificial. Entonces, de alguna manera nos estamos adelantando a algo, y lo que vamos a tratar ahora está tratado a nivel doctrinario, no está tratado a nivel OCDE, porque la inteligencia artificial la están pensando ahora más bien del lado de la seguridad informática, y no tanto desde la tributación, pero ya la doctrina se está adelantando, porque se sabe que en el contexto en el que estamos de aceleración, lo que de 2013 a 2021 pasó de ser algo marginal a lo principal, en 5 años más o menos es altamente probable que el tema de la inteligencia artificial y los cambios sociales que eso va a provocar sea el tema principal en la tributación, porque se va a producir un problema fiscal por partida doble. Por un lado, de ingresos, por todo aquello que generaba ingresos y agredía ciertas capacidades contributivas netamente humanas que dejan de existir porque se reemplazan por esta automatización, y por el otro lado de egresos, porque esos seres humanos hay que mantenerlos. Entonces vos vas a tener ciertos gastos que no tenías y ciertos ingresos con los que contabas y dejás de contar. Entonces, en ese contexto de aceleración y de innovación que trae la inteligencia artificial, es donde se empiezan a pensar diferentes por ahí soluciones o enfoques a nivel tributario. Y desde ya les digo, hay posiciones para todo. Están los que están a favor de empezar a abordar, te diría, en forma urgente el tema de la inteligencia artificial desde la perspectiva fiscal, y aquellos que están en contra de esto y consideran que no es positivo, por lo menos en este estado preliminar, castigar, entre comillas, con impuestos a aquellos que desarrollen diferentes sistemas de inteligencia artificial y generen este tipo de innovación. Todas las revoluciones industriales que han habido han generado este tipo de controversias, y en definitiva lo que ha pasado y lo que enseña la historia es que se han perdido un montón de oficios, puestos de trabajo por los diferentes avances de la tecnología, pero esos mismos avances han generado muchas más oportunidades de trabajo de las que había antes de que surgieran. Pero hay ciertos periodos de transición, entonces uno tiene que estamos en eso, uno tiene que abordar los periodos de transición. Y ahí es donde vuelvo a la parte netamente fiscal, porque si yo quiero pensar, parándome del lado de aquellos que piensan que podría ser viable algún impuesto, entre comillas, mal llamado impuesto a los robots, hay que pensarlo primero desde la perspectiva de la capacidad contributiva, cuál es la capacidad contributiva que yo quiero agredir, a que quiero alcanzar, y después qué tipo de impuesto quiero crear. Sepamos que a nivel de la comunidad internacional no hay ningún consenso al respecto de esto. De hecho, al contrario,
por ejemplo, lo que se habla siempre del impuesto mínimo global para las grandes multinacionales, no exclusivamente de la economía digital, está pensado como darle potestad tributaria a los países de mercado en la medida en que se comprometan a quitar esos impuestos específicos que son los Digital Services Tax, que son estos impuestos especiales que para agredir a ciertas compañías con ciertos niveles de ingresos que generan cierta rentabilidad en el año fiscal. Entonces, la comunidad internacional lo que está pensando es en no hacer impuestos especiales, es en generar soluciones unificadas, enfoques más amplios. Pero sobre este tema de la inteligencia artificial no han llegado todavía, hay que generar consensos políticos que no son para nada fáciles de lograr. Y si nos vamos a la doctrina, que ya está empezando esto a trabajarlo hace algunos años, vemos que proponen por lo menos 4 manifestaciones de capacidad contributiva nuevas, ¿sí? Que todo está vinculado obviamente con temas de rentabilidad, pero desde la teoría son capacidades contributivas nuevas y por lo menos son 4, como les decía. Por un lado, apuntar a el poder tecnológico, la capacidad esta de organización, un capital intelectual que genera la inteligencia artificial, de datos, de creación de valor predictivo, artefactos, instrumentos que son disruptivos económica y socialmente, como los robots. Entonces, el poder tecnológico como una manifestación de capacidad contributiva. Luego, algo que llaman la superrenta, o sea, rentas extraordinarias, o lo que en la jerga de la OCDE se llama la renta no rutinaria, generada específicamente por estos excedentes que pueda lograrse a través de la innovación con inteligencia artificial. Luego, algo muy vinculado, por ejemplo, a la tributación ambiental, que son las externalidades negativas que pueda generar sobre las demás personas y los daños que puedan suponer, como una manifestación de capacidad contributiva para un impuesto específico sobre la robotización e inteligencia artificial. Y por último, algo que también es muy preponderante en la economía digital, que es el usuario digital como trabajador y la calificación de los datos que generan los usuarios como trabajo en lugar de consumo. Entonces, a través de esto, el usuario como dato y el dato como trabajo, o las externalidades negativas, o las superrentas, o el poder tecnológico, buscar luego alternativas de impuestos específicos que puedan llegar a generar los ingresos necesarios para los estados en concepto tributario por el uso de esta automatización o inteligencia artificial o robotización. Y hay por lo menos, debe haber un montón de propuestas, pero generalmente todas confluyen en algunos puntos comunes. Y por lo menos podemos mencionar 3 propuestas. Un impuesto a la automatización, un impuesto sobre la utilización de datos personales y un impuesto específico sobre la inteligencia artificial. Y, por ejemplo, el impuesto de la automatización está apuntado a esta superrenta, ¿no? Agrediría esa capacidad contributiva y está basado en los ingresos por venta de una compañía en relación con el número de empleados que tenga o la cantidad de máquinas automatizadas que le generan ingresos. Entonces, el impuesto va a ser más elevado en función de una compañía que utilice menos cantidad de empleados para crear los ingresos que necesitan. Después, el impuesto que les mencionaba sobre datos personales está pensado porque, bueno, a ver, dentro de más allá de esto más abarcativo que la mera inteligencia artificial, el tema de la utilización y estructuración de los datos obtenidos a partir de los usuarios es un activo para estas empresas altamente digitalizadas, y lo que consiste este impuesto es generar un pago por la cantidad de usuarios o un pago por usuarios específico, a través de los cuales esto le genere una ventaja competitiva y un ingreso concreto a esas empresas. Y el impuesto específico que hablan sobre la inteligencia artificial es aquel impuesto que viene muy vinculado al cambio de la estructura empresarial,
al desplazamiento del trabajador por un activo que encima es susceptible de amortización. Entonces, digamos, la base imponible de este impuesto sobre la inteligencia artificial termina siendo la retribución del trabajador que te ahorraste. Y por ahí lo van apuntando. Bueno, contra estas propuestas, que reitero, no es que sean propuestas que tengan algún tipo de estatus legislativo, ni que se estén trabajando a nivel de la comunidad internacional, sino que son ideas que uno ve en varios autores, en varias publicaciones, papers, libros, que se vienen hablando por lo menos en los últimos 3 años, tratan de equiparar un poquito lo que es el costo-beneficio de la inteligencia artificial y buscar algún tipo de compensación ahí. Pero tenés detractores de estas propuestas. No es que haya un consenso ni siquiera a nivel de la doctrina. Lo que sí hay un consenso a nivel doctrinario es de que la irrupción de la inteligencia artificial va a cambiar el esquema laboral tal como lo conocemos. Eso no hay ninguna duda, ni siquiera aquellos que plantean que no hay que gravar con ningún impuesto esta innovación, piensan que no vaya a haber una transición y alguna destrucción de algunos puestos de trabajo y la creación de otros nuevos. Pero ahí hacen hincapié sobre, mirá, todas las revoluciones industriales hasta ahora han generado más puestos de trabajo de los que han destruido, ¿sí? Luego lo que tenés son etapas de transición y los problemas que vas a tener es, particularmente, si esas etapas de transición son muy abruptas o se pueden prolongar un poco más en el tiempo. Si son muy abruptas, ahí sí vas a tener un problema. Si se logra prolongar un poco en el tiempo la transición, por ahí tenés más oportunidad de adaptación, ¿sí? Entonces, lo que te plantean es que, por un lado, está esto de, bueno, por ahí no sería el momento, hay que esperar a ver cómo impacta esto en la sociedad. Y por el otro lado, pensándolo ya, por ejemplo, desde el lado del progreso, bueno, no ponerle el pie encima al progreso. Por el lado de la economía, también pensar, mirá, yo no creo que una empresa, la automatización total de todos sus procesos y de todos sus trabajos sea rentable, ¿sí? Digamos, un esquema en la que los seres humanos se eliminen por completo de la toma de decisiones suele ser algo bastante complicado y quizás no conveniente. Entonces es como, bueno, paremos la pelota, no tiene la urgencia que están planteando los otros, es como más un wait and see. Y en el medio, como siempre hay una posición intermedia para todo, están aquellos que reconocen que la inteligencia artificial es la próxima frontera de análisis en la fiscalidad de la economía digital. Es un tema que cuanto antes lo abordes mejor. Esto es algo que lo saben perfectamente las administraciones tributarias, como estaba marcando Mariano a nivel local nuestro, que desde la humildad de lo que nosotros podemos aportar, ya hay un montón de innovaciones a nivel del fisco nacional y también de fiscos locales. Y la realidad es que a nivel mundial, 8 de cada 10 administraciones tributarias están implementando inteligencia artificial o están planeando hacerlo. Eso no hay ninguna duda, pero puede ser que si uno quiere, digamos, pensar en la externalidad negativa que pueda llegar a ocurrir en esta etapa de transición, sin necesidad de pisar la innovación, buscar un punto intermedio en el cual yo logre compensar un poco estas externalidades negativas sin evitar o complicar el progreso de estas herramientas, porque ya como les decía, pueden ser, a ver, quizás uno le generan ciertos temores, pero pueden ser más una oportunidad que una crisis, o a partir de toda crisis surgir oportunidades. Y la idea, como punto intermedio, que me parece bastante interesante, repito, es meramente doctrinario, es establecer un mal llamado impuesto a la educación o impuesto de educación, que es lo que apunte es a generar un ingreso tributario destinado
con lo que se llamaría una afectación específica, a reinsertar laboralmente a aquellos cuya actividad haya quedado desplazada por la inteligencia artificial. ¿Por qué? Esta gente que plantea esta idea piensa que la inteligencia artificial no es, puede ser que en algunos casos puntuales reemplace algunas tareas, pero a nivel macro, más general, no lo piensen como que los robots con inteligencia artificial vengan a reemplazarnos, sino que lo que va en realidad a pasar, que es lo que ha pasado en anteriores revoluciones industriales, es que aquellos que tengan el conocimiento, la capacidad de interactuar y de utilizar y de supervisar la inteligencia artificial van a tener una ventaja competitiva aplastante sobre aquellos que no lo tengan. Como en algún momento podía ser la capacidad de manejarte con Internet para aquellos que no lo sabían hacer, el mail y todos los otros desarrollos informáticos, poder utilizar el Excel, todas cosas que se ponían en los currículum vitae porque era una ventaja competitiva y por ahí eso te generaba que te elijan para un trabajo o que te quedes afuera. Entonces, lo que está pensando es, bueno, esto de la inteligencia artificial puede estar pasando lo mismo. Entonces, ¿qué mejor que generar un ingreso para que esa gente que ha quedado desplazada pueda reinsertarse estando capacitada para interactuar con la inteligencia artificial? Entonces, de esta manera, yo compenso el reemplazo de humanos en ciertas tareas, mientras otras tareas nuevas en esta etapa de transición empiezan a emerger. Entonces, los sujetos pasivos que uno, en términos generales, no es que esté armada una estructura del tributo, pero la idea es pensar, bueno, que ciertas personas humanas o personas jurídicas se le establezca una alícuota sobre por ejemplo, o sobre los ingresos o sobre las ganancias, para recaudar este tributo con afectación específica, asistir a estas personas y llevar una transición por ahí un poco más ordenada y atacar justamente los dos problemas que habíamos mencionado al principio, el tema de los ingresos y el tema de los mayores egresos, ¿sí? Entonces, en síntesis, lo que hoy se está hablando, lo que hoy se está viendo, son dos posiciones encontradas, una quizás más prudente, otra más volcada hacia la urgencia de tomar medidas, y una posición más intermedia que reconoce la externalidad negativa de la inteligencia artificial, reconoce la transición que probablemente empiece a ocurrir, si no es que ya está ocurriendo por ahí más sectorizada, pero después va a ser algo más generalizado, y todos piensan en generar algún tipo de ingreso para mitigar este resultado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, algo por este camino es lo que va a pasar. Buenísimo, maravilloso, alucinante tema. La verdad que uno se queda con ganas de saber más y más. Y cuántas, te cuento, Guillermo, ya que es la primera vez que nos acompañás, Lucas ya ha estado, lo mismo para mañana. No, tenemos un panel de lujo, la doctora Patricia Coso Villafañe, el doctor Leo Perrone, Mirta Griñón, el doctor Marcelo Reggio también del Colegio de Abogados de Morón, está Noelia también acompañándonos, acá la veo, estaba el doctor Dinico, un montón de colegas, está el doctor Dinico acá, no estaba, está acompañándonos también. Así que, bueno, a todos, Milagros, todos los que nos acompañan hoy, creo que queremos más saber de todo esto. Yo me acuerdo, miren lo que voy a contar, ¿no? En el año 98, yo estaba con Díaz Ortiz, seguramente muchos lo conocerán porque fue un gran catedrático, y justamente cuando se modifica la ley 11.683, que aparece este decreto, ya se decía que iban a desaparecer las agencias de AFIP y que ya directamente iba a haber una computadora atendiendo a los contribuyentes. Como que pasaron un par de años, vamos a decirlo así, y todavía seguimos, ¿no? Este fallo que citó recién Mariano. Y qué felicidad que me da cuando él hace esta propuesta de los derechos, ¿no? Porque en definitiva creo que
es maravilloso lo de la inteligencia artificial, nos ha ayudado un montón, sobre todo en la época de pandemia, que hizo que pudiéramos estar cerca y compartir y conocernos, pero también esas cuestiones que imposibilitan el derecho de defensa, ¿no? Esas cuestiones que dicen quién va a ser el que va a tener la base de datos, qué pasa con los black hat, estos que roban esas bases de datos, porque en definitiva toda la información que manejan estos organismos y estas administraciones públicas tiene que ver con la riqueza de los estados, de las personas y de las empresas. Hay muchísimas cosas. Creo que todo eso que decías, Guillermo, sin dudas es lo que al mundo le está interesando también, esto de los impuestos a esa tecnología y todo esto que se está viniendo y que tenemos que adaptarnos y agradecer porque nos simplifican un montón de cosas también. Así que, bueno, a ver, creo que hay unas preguntitas ahí, comentarios. Vamos a ver los comentarios. También Patrick que habló. Si alguien quiere hacer alguna pregunta y levantar el micrófono, lo puede hacer también. Sí, porque, ah, porque yo justo, ¿no? A lo que apuntaba, ¿no? Si bien es cierto, ¿no? Que existe también el derecho a que el contribuyente, digamos, tenga derecho a la transparencia, a saber qué procedimiento se usó para los efectos de determinar la deuda, pero ¿qué sucede, no? Teniendo en cuenta que determinadas deudas, eh, digamos, no se determinan fácilmente a través del cruzamiento de datos entre distintas agencias tributarias, ya sea entre la FIBA, ARBA y, digamos, municipios, ¿no? Distintas agencias, ¿no? O sea, yo veo como que estamos avanzando hacia, digamos, la posibilidad donde, digamos, digamos, las administraciones tributarias quienes determinen las deudas y no que, digamos, sea un impuesto autodeterminado, como por ejemplo es en el caso de impuesto sobre los ingresos brutos, que es un impuesto indirecto, y que o sea, que tiene distintos anticipos, pero que con la declaración jurada final, digamos, es donde, digamos, se perfecciona la declaración jurada, no en sí del tributo. O sea, yo veo como que, o sea, di eso porque yo trabajo en ARBA. ¿Quién más que ARBA también conoce esas arbitrariedades que decía? Bueno, y está Leo también, ahí Leo, ahí está Marcelo Rego también que dijo, ¿será un impuesto para reentrenar o para subsidiar los empleos perdidos? Hay pregunta. Muchos van a quedar fuera del sistema por no poder competir con los robots o la inteligencia artificial. ¿No habrá que grabar la base de datos y los empleos que se pierden por usar la inteligencia artificial? Ahí creo que justamente a vos, Guillermo, va dirigido esto. Esa es una de las propuestas que les mencionaba, uno de los impuestos es justamente sobre la base de datos, y aparentemente, digamos, aquellos que tratan de ser más prudentes, más bien lo que dicen no es que los humanos van a quedar en términos generales reemplazados por robots con inteligencia artificial, sino que es más bien lo que va a pasar, a ver, estos son predicciones, ¿no? No hay, la incertidumbre es la regla, pero lo que esperan que pase es que las personas que saben interactuar con la inteligencia artificial reemplacen a las personas que no lo sepan hacer. No que la inteligencia artificial te reemplace. Entonces, por eso, justamente eso del reentrenamiento, para que vos adquieras estas nuevas habilidades, porque ya sea porque te reemplazó, porque por ahí tu tarea específica quedó reemplazada por una automatización, o porque al no tener estas capacidades nuevas, te quedes afuera de las ofertas laborales que lo exigen como requisito excluyente. Sí, eso se habla mucho y es más, se habla que en unos años también la mayoría de los delitos van a ser ciberdelitos. Entonces, casi toda la economía pasa por esto
que es la inteligencia artificial en general, por decir, pero bueno, vos sabés que hay otro tema también. Hace un tiempo atrás, antes que pasara lo de los BEPS, decían que directamente los fiscos iban a ir a la nube a investigar. Entonces ahí se generaba también otro tema muy, muy candente, porque es qué pasa con esa reserva de información, con esos derechos. Así que bueno, creo que podemos seguir muchísimo. Leo, vos querías decir algo también con lo de las cargas sociales, que es contador y abogado en el colegio ahí está, de La Matanza, que nos acompaña. Leo, ¿Qué bienvenido. tal, Susana? Buenas tardes. Buenas No, tardes. yo me refería a que los robots paguen cargas sociales también no estaría mal para sostener el sistema previsional, que va a entrar además de la desocupación, el sistema previsional también va a colapsar, Sí, evidentemente. es uno de los grandes temas. Sí, sí, totalmente. Ya lo están viviendo en Europa por un tema que no hay, el índice de natalidad bajó muchísimo. Si a eso le sumás la falta de aportes porque la gente se quede sin trabajo, sí, va a ir de mal en peor, digamos. Agrego una cosa, no sé si ustedes ya lo vieron, el WhatsApp que ya tiene inteligencia artificial incorporada. No sé si han tenido la oportunidad de utilizarlo. La verdad que es un asistente. Es un asistente, o sea, comete los errores que cometería cualquier asistente. No es algo que uno busque, no es una enciclopedia que no falla, pero bueno, evidentemente es algo que está evolucionando. Sí, el foco está puesto sobre esto, la innovación es permanente. Sí, sí. Desde el viejo Alexa, que ya debe tener como 10 años, hasta el chat GPT. Y eso es uno de los temas que por ahí entre la primera Alexa o Siri y el primer chat GPT, porque pasen entre 5 y 10 años, y los tiempos después cada vez se van acortando más y más y más. Sobre todo después de la pandemia. Y Pero maravilloso, veo que está también Ezequiel acompañándonos. Bueno, un placer a todos. No sé si alguien quiere hacer alguna preguntita más, si no, lo que sí les vamos a dar un gran aplauso entre todos. Muchas gracias a todos. Lucas, vos por dirigir, gran amigo y especialista que todos conocemos también en derecho tributario, gran profesor. Así que pero que sea una vez que esto podamos hacer una próxima charla, porque creo que va a ser un punto a trabajar como materia, ¿no? Sí, recién empieza. Especialidad en Sí. recién empieza. Recién Así que empieza. bueno, Así ha sido un gran honor, la verdad que ser pioneros en estos temas, maravilloso, y bueno, agradecerles a cada uno de ustedes. Bueno, gracias a algo vos, más, Susana. Pat. Un gran cariño a todos de mi parte. Bueno, un placer y seguramente van a venir muchísimas charlas y debates sobre esto que nos va a ocupar por muchos años y nos va a tener aprendiendo todo el tiempo. Todo el tiempo, así es. Bueno, gracias, un cariño grande, nos saludamos, gracias a todos los que están también del otro lado acompañándonos, Mirta, Leo, Guillermo, a todos, Vinico, Mariana, Muchas gracias, gracias. nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Hasta luego. muchas gracias. Muy bien.